Llevábamos años juntos, pero cada vez que le proponía matrimonio, Laura me rechazaba. A pesar de su amor por mí, algo la detenía. Esta vez, sin embargo, sentí que las cosas serían diferentes. Ya no podía seguir esperando una respuesta que nunca llegaba. Esta sería la 100ª vez que le pedía que se casara conmigo, y no sabía si debía seguir insistiendo o dejarla ir definitivamente. El parque donde nos encontrábamos parecía el lugar perfecto para una nueva propuesta. La tarde estaba tranquila, con el sol en su punto más bajo, creando una atmósfera cálida y reconfortante. Laura, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?, le preguntó, con el anillo en la mano. Ella miró el anillo y luego me miró a los ojos. Durante unos segundos, sentí que el mundo se detenía. Mi corazón latía con fuerza, pero su expresión no cambió. Finalmente, soltó un suspiro y dijo, «No, Daniel, no puedo». Mi mundo se desplomó. No estaba preparado para escuchar esa respuesta otra vez. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. ¿Por qué? ¿Qué más necesitaba para que dijera que sí? Me levanté del suelo, sin poder ocultar el dolor en mi rostro. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué no puedes darme una respuesta definitiva? Laura se quedó en silencio. Miraba al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Es solo que, no estoy lista. No puedo dar ese paso, Daniel, dijo finalmente. Las palabras de Laura me golpearon como un martillo. No estoy lista. ¿Qué significaba eso? Después de tanto tiempo, ¿seguía sin estar lista? Mi mente comenzaba a girar en círculos. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. ¿Por qué me rechazaba siempre? Había algo en su mirada, en su comportamiento, que no comprendía. A lo largo de los años, Laura había sido clara, me amaba, pero no podía comprometerse. Yo pensaba que era una cuestión de tiempo, que tal vez algún día cambiaría de opinión. Pero ahora, al escucharla nuevamente, entendí que no era solo una cuestión de tiempo. Había algo más profundo, algo que no había querido enfrentar. ¿Qué había en su pasado que la detenía? Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir con esta incertidumbre. Laura, por favor, dime qué es lo que te impide decirme que sí, le insistí, con una mezcla de frustración y desesperación. Laura me miró con tristeza. Es mi pasado, Daniel. Antes de conocerte, tuve una relación con alguien que cambió mi vida para siempre. No he podido dejarlo ir, y eso me detiene. No quiero hacerte daño, pero no sé si puedo dar ese paso contigo. Quedé en shock. No sabía qué decir. Laura había mencionado un pasado con un hombre que no conocía. Al principio, pensé que estaba hablando de alguien de su juventud, pero algo en sus palabras me hizo sospechar que era algo mucho más reciente, algo que aún la atormentaba. ¿Quién es él?, le preguntó, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Laura se quedó en silencio por unos segundos antes de hablar. Su nombre es Marcos. Estuvimos juntos durante mucho tiempo. Fue una relación intensa, pero también tóxica. Lo amaba, pero, al mismo tiempo, me dañó. Cuando lo dejé, no pude superar el dolor, y eso me persigue. Pensé que podía seguir adelante, pero siempre siento que algo de él sigue dentro de mí. Mis pensamientos se mezclaban. Marcos. La figura que había estado oculta en nuestra relación todo este tiempo, la razón por la que Laura nunca había podido comprometerse plenamente conmigo. ¿Era él el motivo por el que ella no podía ver un futuro conmigo? ¿Era él quien había dejado una marca tan profunda en su corazón? A partir de ese momento, todo cambió. Mi relación con Laura dejó de ser un simple asunto de amor no correspondido. Ahora, era un conflicto en el que yo no sabía si aún cabía. Sentía que Laura nunca podría darme lo que yo quería. Y aunque su amor por mí era real, su amor por Marco seguía intacto, en alguna parte de su corazón. Pasaron días y noches llenos de silencios incómodos. Laura me hablaba de sus inseguridades, de su miedo a repetir los errores del pasado, pero yo ya no podía escucharlo. Su pasado se había convertido en un muro entre nosotros, algo que no podía atravesar, no importa cuánto lo intentara. Finalmente, tomé una decisión.
Decidí que debía seguir adelante, con o sin Laura. La idea de vivir en un ciclo de dudas y miedo ya no era lo que quería para mi vida. Yo merecía algo más, algo que no dependiera de los recuerdos de otro. Así que le dije, con el corazón en la mano. Laura, ya no puedo seguir esperando. Te quiero, pero no puedo ser parte de un pasado que no me pertenece. Lo siento, pero creo que ha llegado el momento de dejarte ir. La despedida fue dura. Laura intentó hablar, intentó explicarse una vez más, pero sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que ya había sucedido. Mi decisión estaba tomada, y no había marchado atrás. Me alejé de ella, pero en mi corazón aún guardaba el amor que habíamos compartido. Los recuerdos seguían presentes, pero sabía que la única manera de sanar era alejarme y darme la oportunidad de ser feliz de nuevo, sin depender del amor de alguien que no podía ofrecerme lo que necesitaba. Decidí tomarme un tiempo para mí mismo. Fue en un viaje a las montañas, rodeado de silencio y naturaleza, donde finalmente comprendí que el amor verdadero comienza por uno mismo. Durante tanto tiempo, había esperado que Laura me completara, pero ahora entendía que la única persona que podía darme la paz y la felicidad era yo mismo. El tiempo pasó, y comencé a enfocarme en mis pasiones. Retomé viejas aficiones, viajé a lugares que siempre había querido conocer y empecé a construir una vida para mí, sin depender de nadie más para sentirme completo. Aprendí a disfrutar de la soledad y a valorarme como nunca antes. Un año después, conocí a alguien. Su nombre era Clara. Era diferente a Laura en muchos aspectos, pero había algo en ella que me atraía de una manera tranquila y madura. Con Clara, no sentía la necesidad de llenar un vacío, ni de encontrar respuestas a las preguntas que aún guardaba en mi corazón. Con ella, el amor era sencillo, sin complicaciones ni pasados que arrastrar. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, sabía que estaba listo para seguir adelante, para darme una oportunidad de ser feliz nuevamente. El tiempo pasó y, aunque la herida que Laura me había dejado ya no sangraba, su cicatriz seguía ahí. Había días en los que el dolor volvía a mí, especialmente por las noches, cuando el silencio se hacía más pesado y las sombras de mi pasado se alargaban, recordándome lo que había perdido. Sin embargo, con cada amanecer, algo dentro de mí cambiaba. Ya no esperaba más de Laura, ni de nadie. Aprendí que, a veces, el amor no es suficiente si no hay disposición de ambas partes para construir algo sólido. Claramente, mi relación con Clara era diferente. Clara no trataba de llenar un vacío, ni yo esperaba que lo hiciera. Era como si, al final, me hubiera permitido darme a mí mismo lo que necesitaba antes de buscarlo en otra persona. Aprendí que la mejor forma de amar a alguien era siendo capaz de amarme a mí mismo primero. Y esa lección no solo me la dio Clara, sino la vida misma. El trabajo también pasó a un segundo plano en mi vida. No porque lo dejara de valorar, sino porque, por primera vez, no me definió solo por lo que hacía. Comencé a tomarme más tiempo para disfrutar del presente, para explorar mis pasiones sin la necesidad de justificar mi existencia a través de mis logros. Con Clara, cada conversación era profunda. No había necesidad de hablar sobre el pasado ni de explicar lo que había sucedido antes. Simplemente disfrutábamos de la compañía del otro, de nuestras conversaciones, de nuestros silencios. De alguna manera, con Clara, sentí que las piezas del rompecabezas de mi vida comenzaban a encajar de nuevo, pero ahora de una forma más completa, más sana. Pasaron casi 2 años desde que terminé con Laura. Había comenzado una nueva vida, tanto personal como profesionalmente, pero el pasado nunca dejó de rondarme. Como si el destino quisiera darme una última lección, un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con Marcos, el hombre que había sido parte del pasado de Laura. Al principio, no lo reconocí. Estaba caminando hacia mi destino, cuando de repente, me topé con él. Nos miramos, y en su rostro, vi una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Daniel, dijo con voz grave, mientras su mirada se suavizaba. Nunca pensé que te vería otra vez. El saludo era educado, pero la tensión era palpable. No sabía si debía sentir rabia, compasión o simplemente indiferencia. Marcos y yo compartimos un momento de silencio, hasta que decidió romperlo. ¿Cómo estás?, le preguntó, tratando de mantener la calma. Sabía que su presencia no significaba nada para mí ahora, pero había algo en su actitud que me hacía querer entender más. Estoy bien, respondió, su tono más relajado. La vida ha sido interesante, ¿sabes?
Pero supongo que ya sabes cómo son las cosas. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Todo sigue su curso, para bien o para mal. Me sentí extraño al escuchar sus palabras. Claro, la vida había seguido adelante para todos, pero de alguna manera, yo aún guardaba algo de resentimiento. Había sido un personaje importante en la vida de Laura, aunque nunca lo supe completamente. A veces, me preguntaba si Marcos también había quedado atrapado en la misma historia que me había atrapado a mí. ¿Había sido una víctima de su amor por Laura, al igual que yo? ¿Vas a quedarte mucho tiempo en la ciudad?, le preguntó, con una curiosidad que no sabía si era sana o solo una necesidad de aclarar algo en mi mente. No, solo de paso, contestó, mirando a su alrededor. Necesitaba hacer un par de cosas. Pero no te preocupes. La vida sigue para todos, ¿verdad? Sí, respondí, sin saber si me refería a él o a mí mismo. Me despedí con un apretón de manos, sin necesidad de decir nada más. Marcos ya no tenía ningún poder sobre mi vida, ni de forma directa ni indirecta. Todo lo que había pasado entre Laura, él y yo formaba parte de un pasado que, al final, había servido para enseñarme una valiosa lección, a no aferrarme a lo que no podía ser, a soltar lo que ya no me pertenecía. Después de ese encuentro con Marcos, volví a mi vida con Clara, a mi trabajo, ya mis rutinas. Sin embargo, el encuentro me dejó una sensación de paz. No había rabia, ni resentimiento. Solo entendimiento. Había crecido, había dejado ir lo que no podía ser cambiado, y ahora podía vivir con la certeza de que, en realidad, la única persona responsable de mi felicidad era yo mismo. La relación con Clara continuó fortaleciéndose. Una diferencia de lo que había experimentado con Laura, con Clara todo fluía de manera natural. Ya no necesitaba llenar espacios vacíos ni resolver problemas del pasado. Cada día, mi vida se iba tejiendo con nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Ya no vivía con el miedo a perderme a mí mismo por alguien más. Ya no temía que el amor de otra persona dependiera de mí. Con Clara, encontré una relación basada en el respeto mutuo y el crecimiento personal, y aunque el amor no era una promesa de perfección, era genuino. No era el amor de película que alguna vez soñé, pero era un amor real, construido sobre una base sólida de honestidad y comprensión. Un año más pasó, y me encontré en una etapa diferente de mi vida. Mi relación con Clara avanzaba a su propio ritmo. No había prisas ni expectativas de nada que no fuera genuino. Empezamos a hablar sobre el futuro, pero sin presiones, sin necesidad de etiquetas. Estábamos construyendo algo que no necesitaba definirse de inmediato. Ambos sabíamos que nuestras vidas podían tomar muchos rumbos, y eso no nos aterraba. A menudo pensaba en Laura, pero ya no con dolor ni tristeza. Pensaba en ella como en una parte de mi historia, como una etapa que me ayudó a ser quien soy ahora. Laura había sido una gran parte de mi vida, pero el amor que compartimos ya no era lo que me definiera. Había aprendido a darme a mí mismo lo que siempre había buscado en los demás. Un día, mientras caminaba por la misma calle donde me había encontrado con Marcos, me detuve a pensar en todo lo que había vivido. El camino había sido largo, lleno de giros y caídas, pero también de momentos de revelación y crecimiento. Ya no era el hombre que esperaba una respuesta de alguien más. Había encontrado mi propia respuesta, la paz estaba en mí, no en lo que los demás podían darme. Mientras miraba al horizonte, supe que el futuro era un lienzo en blanco, y yo tenía las herramientas para pintarlo como quisiera. Pasaron meses después de la última vez que vi a Laura, y mi vida parecía estar tomando la forma que siempre había soñado. Mi relación con Clara seguía creciendo a su propio ritmo, sin prisas, sin las expectativas que a veces traen las relaciones. Aprendí a valorar la tranquilidad que se encuentra en lo cotidiano, en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Sin embargo, a veces, los ecos del pasado regresan. No porque los buscara, sino porque la vida tiene la manera de traernos lo que necesitamos aprender, aunque ya creamos que todo está resuelto. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a alguien de lejos. Al principio no lo reconocí, pero cuando la figura se acercó, supe exactamente quién era. Era Laura. Su presencia me tocó de inmediato. La angustia de años anteriores regresó por un instante, y mi corazón latió con fuerza. Miré hacia otro lado, pero ella ya me había visto.
se acercó lentamente, y aunque no estaba preparado para este encuentro, había algo en su mirada que me decía que esta vez no sería igual. Daniel, dijo, con una voz suave pero firme. Hola. Era extraño, después de todo lo que habíamos vivido, ver a Laura de nuevo. No sentí resentimiento, ni amor, ni nada en particular. Era como ver una antigua versión de mi vida, un recuerdo que ya no tenía poder sobre mí. Hola, Laura, respondió. Mi voz no tembló, aunque sentí una mezcla de emociones. ¿Qué haces aquí? Vine a la ciudad por un tiempo. Pensé que tal vez podríamos hablar, dijo, sin mirar al suelo, como solía hacer antes. Me detuve, considerando sus palabras. No sabía si estaba listo para una conversación, pero algo dentro de mí me dijo que esta vez sería diferente. Sin expectativas, sin presión, sin fantasmas del pasado. Está bien, le dije, pero no tenemos que revivir lo que fue. Si estamos aquí es porque el pasado ya está cerrado, ¿no? Laura avanzaba lentamente, como si hubiera entendido la lección que, por tanto tiempo, no había podido comprender. Lo sé, Daniel. Y eso es lo que quería. Hablar, sin que lo que hubo entre nosotros nos nublara la visión. Nos sentamos en un banco del parque, el mismo lugar donde años antes habíamos tenido esa conversación tan llena de dolor. Pero ahora, el aire era diferente. No había dolor en la conversación, solo un entendimiento tácito de que los caminos de ambos ya no se cruzaban de manera significativa. Nos miramos en silencio por unos segundos. Te he estado pensando mucho, Daniel, continuó Laura, y me he dado cuenta de que no era justo para ti. He llevado tantas cargas por tanto tiempo que no veía lo que me estaba perdiendo. La vida no espera, y no supe cómo vivir en el presente. Lo que me dijo no era una novedad. Ya lo sabía. Pero escucharla decirlo en voz alta, me hizo sentir una cierta paz. Sabía que su arrepentimiento no era para mí, sino para ella misma. Había tomado mucho tiempo, pero finalmente entendió lo que significaba amar y dejar ir. No me arrepiento de lo que compartimos, Laura, le dije. No todo lo que hicimos fue un error. Al final, ambas partes de esta historia nos dieron algo importante. Yo también aprendí mucho. Laura sonoro tímidamente, con los ojos un poco húmedos. Yo también. Y aunque no lo entendí antes, ahora sé que necesitaba vivir para mí misma. Y ya no te lo debo a ti, ni a Marcos. Lo hago por mí. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente. No necesitábamos más palabras. Ya no había necesidad de nada que no fuera este entendimiento mutuo, un cierre que no requería dramatismo, solo aceptación. Te deseo lo mejor, Daniel, dijo ella, levantándose para irse. Lo mismo para ti, Laura, respondió con una sonrisa tranquila. Vi cómo se alejaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una completa liberación. Ya no había más preguntas, ni fantasmas que me persiguieran. Solo quedaba el presente, mi vida, mi camino. A partir de ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. El encuentro con Laura, aunque lleno de despedidas, no me arrastró de nuevo a las sombras de nuestra relación. Me mostró, más que nunca, que estaba listo para seguir adelante, para abrazar mi vida tal como era ahora, completa, sin necesidad de recurrir al pasado para encontrar significado. Clara y yo continuamos nuestra relación, aunque con la madurez que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Sabíamos que no teníamos que ser perfectos, pero sí debíamos ser sinceros y presentes. Aprendí que el amor, en su forma más pura, no exige, no necesita, solo da. Y esa lección se convirtió en el pilar de mi vida. Los proyectos que había dejado de lado comenzaron a florecer. Mi fotografía se convirtió en una forma de expresar lo que sentía, de capturar la belleza que antes me había sido ajena. Me inscribí en exposiciones, compartí mis imágenes con el mundo y, para mi sorpresa, encontré una nueva forma de conectar con los demás, no a través del amor romántico, sino a través de la creación, de la expresión personal. Con cada día que pasaba, me sentía más en paz conmigo mismo. Ya no buscaba la validación de los demás ni me aferraba a los recuerdos. Vivía el presente, disfrutaba de las pequeñas cosas, de los momentos fugaces que antes consideraban irrelevantes. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde me había encontrado con Laura, me di cuenta de algo importante. La ciudad había cambiado, pero yo también.
Ya no me aferraba a los recuerdos, ni me lamentaba por lo que no había sido. El sol brillaba sobre el río, y el aire fresco de la mañana me hacía sentir que el futuro no era algo lejano, sino algo que podía construir en cada instante. De repente, miré al frente y vi a Clara, esperándome junto a un café, sonriendo. La vi con otros ojos, como si esta fuera la primera vez que realmente la vio. ¿Vas a quedarte mucho tiempo pensando en el pasado?, me preguntó, su voz llena de humor. Solo un poco, respondió, sonriendo también. Nos sentamos juntos, sin decir mucho más, pero sabiendo que estábamos exactamente donde debíamos estar. El futuro no tenía por qué ser incierto. Estaba construyendo mi vida, día a día, sin miedo, sin arrepentimientos. Y lo más importante, sin expectativas de nadie más que de mí mismo. Los meses que siguieron al encuentro con Laura fueron de profunda introspección. Había encontrado la paz que tanto había buscado, pero también sabía que la vida no era un estado permanente de calma. El cambio era lo único constante. Con Clara, mi vida empezó a sentirse más rica, más plena, pero aún quedaba una parte de mí que quería explorar. No todo estaba resuelto, pero ya no temía enfrentar lo que venía. El miedo había sido reemplazado por un deseo de vivir auténticamente, de ser quien realmente quería ser. Un día, mientras estaba en el café con Clara, me preguntó algo que no había considerado en mucho tiempo. ¿Te gustaría hacer algo más grande con tu fotografía? Sé que amas capturar el momento, pero ¿qué tal capturar algo más profundo? La pregunta me hizo pensar. Clara sabía lo que me apasionaba, pero no había considerado la posibilidad de convertirlo en algo más. Hasta ese momento, la fotografía era solo una forma de expresión personal, pero tal vez podría ser algo más. Una forma de contar historias, de llevar a las personas a un lugar donde pudieron ver el mundo a través de mis ojos. Decidí que iba a dar un paso más allá. Investigué sobre proyectos fotográficos, sobre exhibiciones, y me encontré con una oportunidad en una galería de arte local para presentar un trabajo que hablara sobre las emociones humanas, las imperfecciones y la belleza de lo que no podemos controlar. Mi primera exposición sería una serie de fotos sobre la vida en la ciudad, las personas que caminan sin rumbo, los rostros que muestran un sinfín de emociones, los momentos fugaces que definen nuestra existencia. Con el apoyo de Clara, me lancé al proyecto. Mi vida comenzó a tomar un rumbo inesperado. Al principio, no fue fácil. Hubo dudas y momentos en los que pensé que no era suficiente, que mi trabajo no tenía el impacto que imaginaba. Pero cada vez que una persona se acercaba a mis fotos y me decía que algo en ellas les hablaba, supe que estaba en el camino correcto. Mientras mi trabajo crecía y mi relación con Clara seguía consolidándose, algo en mí comenzó a despertar. Las inseguridades que había llevado conmigo durante años comenzaron a desvanecerse. Ya no me comparaba con el Daniel que era antes, ni con las expectativas que había puesto sobre los demás. Estaba construyendo mi propio camino, y eso era suficiente. Fue entonces cuando recibí una invitación para participar en una exposición internacional de fotografía. Nunca imaginé que algo así sucedería. Aunque sentí un gran miedo, también una inmensa gratitud. Mi arte, mi visión del mundo, había tocado a las personas de una manera que no había anticipado. Me di cuenta de que, al final, lo que buscaba no era la validación externa, sino el conocimiento profundo de que estaba siendo fiel a mí mismo. Clara, como siempre, fue un pilar fundamental en todo esto. Me ayudó a organizar mis pensamientos, a darle forma a lo que en un principio parecía una idea difusa. Fue su apoyo constante lo que me permitió entender que el amor no es solo un refugio, sino también una plataforma desde la cual podemos lanzarnos hacia nuestros propios sueños. Con el paso del tiempo, mi vida comenzó a transformarse en algo más grande de lo que había imaginado. Había logrado encontrar un propósito que no dependía de nadie más que de mí mismo. La fotografía se convirtió en una forma de conectarme con el mundo, de comprender mejor a las personas que me rodeaban, y de aprender a ver la belleza en lo cotidiano. Pero lo más importante fue que comencé a comprender que cada etapa de mi vida, cada experiencia, me había llevado hasta este punto. Mi exposición internacional fue un éxito. Recibí elogios, pero lo que más me sorprendió fue el impacto que tuvo en las personas. Muchas de ellas se acercaron a mí para decirme cómo mis fotos les habían tocado el alma, cómo les habían hecho ver las cosas desde una perspectiva diferente. Fue en ese momento que entendí que el propósito de mi vida no era buscar aprobación, sino tocar la vida de los demás de una forma honesta y auténtica. Clara y yo, como pareja,
comenzamos a hablar sobre nuestros planes a futuro. Aunque nunca tuvimos prisas, la idea de construir un futuro juntos se convirtió en algo más concreto. No sabíamos exactamente qué nos deparaba la vida, pero lo que sí sabíamos era que, pase lo que pase, habíamos encontrado algo real. No todo en mi vida fue tan sencillo. Aunque el éxito en mi carrera fotográfica me dio una sensación de logro, mi interior seguía buscando respuestas. Decidí entonces embarcarme en un viaje que no solo fuera geográfico, sino también emocional. Quería explorar más allá de mis propios límites, viajar a lugares que no solo me ofrecieran nuevas vistas, sino que también me desafiara a comprenderme mejor. Clara, entendiendo mi necesidad de crecimiento personal, me apoyó en mi decisión. Viajamos juntos a diferentes países, desde las antiguas calles de Roma hasta los vibrantes mercados de Marruecos. Cada lugar tenía algo que enseñarme. Cada historia, cada rostro, cada rincón del mundo me ayudó a comprender un poco más sobre mí mismo y sobre la humanidad. Fue en uno de esos viajes cuando comprendí lo que realmente significaba vivir una vida auténtica. No se trataba de lograr el éxito o encontrar el amor perfecto, sino de estar en paz con lo que somos y con las decisiones que tomamos. Había llegado a un punto en el que, por primera vez, podía decir que me amaba a mí mismo, sin depender de las expectativas de los demás. Al regresar a casa, me sentí renovado. No solo por los viajes, sino por el proceso de transformación interna que había atravesado. Cada día parecía una oportunidad para seguir aprendiendo, creciendo y viviendo de manera plena. Sabía que el futuro no podía preverse, pero también entendía que todo lo que había vivido me había preparado para lo que vendría. Mi relación con Clara, sólida y llena de comprensión, era ahora un reflejo de lo que habíamos construido juntos. Ya no dependeríamos del uno del otro para completar algo, sino que nos apoyábamos mutuamente para seguir evolucionando como individuos. El amor, entendió finalmente, era un viaje constante de dar y recibir, de compartir, de crecer juntos sin perder nuestra esencia. En mi trabajo, comencé a enseñar a jóvenes fotógrafos, compartiendo mis experiencias y aprendiendo de ellos también. Había llegado a un punto en el que sentía que mi propósito era no solo capturar imágenes, sino también compartir la visión que había adquirido con otros. El tiempo seguía pasando, pero ya no sentía el mismo miedo al futuro. Mi vida era mi propia creación, y cada día era una nueva oportunidad para experimentar algo nuevo. Los caminos que elegía ya no dependían de lo que los demás esperaban de mí, sino de lo que yo sentía que era lo mejor para mí. En cada rincón de mi vida, ya no había espacio para arrepentimientos. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no podía ser cambiado, y a abrazar el momento presente con una profunda gratitud. El futuro era incierto, pero ahora sabía que tenía las herramientas para enfrentarlo, sea lo que sea. A veces, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, me encontraba con personas que me preguntaban sobre mis viajes, mi carrera, mi vida. Y en esos momentos, les sonreía, sabiendo que la única respuesta que tenía era simple: la vida es lo que tú hagas de ella. Aunque mi vida había cambiado de forma radical, no todo estaba tan resuelto como había querido creer. Había momentos en los que sentía que los miedos que había dejado atrás regresaban, sombras del pasado que se asomaban cuando menos lo esperaba. Y, a pesar de todo el progreso, hubo algo que me inquietaba, la sensación de que había algo más por aprender, algo que aún no había abordado de manera completa. Una noche, mientras revisaba algunas de mis viejas fotografías, me encontré con una imagen que había tomado durante un viaje a las montañas, hace años. Era una foto de Laura. Estaba en un momento de reflexión, mirando hacia el horizonte, como si estuviera buscando respuestas en las mismas montañas que yo había recorrido. Esa imagen había estado guardada en el fondo de mi archivo fotográfico, olvidada, pero ahora, al verla de nuevo, sentí que había algo en ella que me llamaba. No sabía si era porque finalmente había encontrado una manera de entender mi pasado o porque la foto representaba una etapa de mi vida que había cerrado, pero no pude evitar sentir que aún quedaba una parte de esa historia por resolver. Aunque Laura no era parte de mi vida presente, su imagen en la fotografía me recordaba el crecimiento que había tenido desde que ella y yo nos despedimos. Fue una de esas rarezas de la vida, esos momentos en los que el pasado te alcanza no para hacerte daño, sino para recordarte lo lejos que has llegado. Decidí que era momento de volver a enfrentar esa sombra, no con miedo, sino con la paz que había adquirido. Necesitaba ir más allá de la nostalgia y la confusión, y mirar mi vida como un todo, completo, sin las piezas faltantes que pensaba que había dejado atrás.
después de un par de días pensando en esa foto, sentí la necesidad de volver a ver a Laura, no para revivir el pasado, sino para cerrar esa etapa por completa. No sabía si ella había cambiado tanto como yo, o si aún arrastraba las mismas dudas y miedos. Pero, de alguna manera, sentí mucho de ti. Pero hoy, puedo decirte que ya no hay rencor, solo, un entendimiento. El amor que compartimos no fue en vano. Simplemente era una etapa que necesitaba terminar. El encuentro con Laura me dio una paz inesperada. Ya no sentía la necesidad de respuestas, ni de cerrar heridas. Lo que compartimos había sido real, pero ahora era parte de la historia que me había ayudado a ser quien soy. El dolor ya no me consumía, y la gratitud por lo que habíamos vivido se había transformado en aceptación. Creo que finalmente podemos dejar ir lo que no fue, dije, levantándome. Te deseo lo mejor, Laura. Lo mismo para ti, Daniel, me dijo, sonriendo de nuevo. Y gracias por todo lo que me enseñaste. Siempre lo recordaré. Cuando me alejé de ella, sentí que un capítulo de mi vida había llegado a su fin de la forma correcta. Ya no estaba atrapado en el ciclo de lo que fue, sino que finalmente estaba listo para seguir adelante, completamente. No con resentimiento, ni con vacíos que llenar, sino con la satisfacción de haber aprendido a ser quien realmente soy, sin necesidad de que los demás me definan. Mi vida con Clara continuó con la misma tranquilidad que había encontrado en mi propio proceso de curación. Aunque había sido un camino lleno de altibajos, sabía que todo había valido la pena. Mis proyectos fotográficos se expandieron, y mi trabajo se comenzó a reconocer en varias galerías y exposiciones internacionales. No porque lo buscara, sino porque había logrado ser fiel a mi visión y mi propósito. Mi relación con Clara creció a medida que ambos nos apoyábamos en nuestros propios caminos. Aunque no teníamos certeza sobre lo que depararía el futuro, sabíamos que estábamos juntos porque queríamos compartir nuestras vidas, sin presiones ni expectativas. De alguna manera, había aprendido a amar de una forma más madura, más consciente. El día que Clara y yo decidimos mudarnos a un nuevo lugar, sentí que estaba listo para este siguiente paso, uno que no dependía de los recuerdos ni de las experiencias del pasado. Estaba construyendo una vida que era completamente mía, sin cargas de lo que ya había quedado atrás. Los viajes siguieron siendo una parte importante de mi vida. Pero ya no viajaba para escapar de mis pensamientos o de mi pasado. Ahora viajaba para experimentar el mundo, para encontrar nuevas perspectivas y para conectar con las personas de una forma genuina. Las fotos que tomaba ya no eran solo recuerdos, sino formas de capturar la esencia del momento, de las personas, de las culturas que me rodeaban. Con cada paso que daba, con cada lugar que visitaba, entendí que el verdadero viaje es el que se hace hacia uno mismo. Aprende a vivir en el presente, a encontrar la belleza en lo cotidiano y a abrazar la incertidumbre del futuro sin miedo. Con el paso de los años, la vida continuó ofreciéndome lecciones importantes. Aunque mi vida con Clara se había establecido en un equilibrio tranquilo, no estaba exento de desafíos. A veces, los miedos que había superado volvían a asomarse, pero esta vez lo hacía con menos fuerza, con menos poder sobre mí. La diferencia era que ahora sabía cómo afrontar esos momentos de duda. Había encontrado un propósito en mi trabajo, pero también me di cuenta de que los logros materiales no siempre llenaban ese vacío que, a veces, el corazón busca llenar. Las exposiciones, las imágenes, las personas que tocaban mi trabajo con palabras de elogio, todo eso tenía un valor, pero no era la raíz de mi felicidad. La raíz estaba en cómo vivía el día a día, en cómo elegía amar a las personas, en cómo me aceptaba tal como era. A menudo, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, sobre los caminos que había recorrido. Sabía que mi relación con Clara, aunque sólida, pasaba por pruebas que requerían de una constante atención y dedicación. No podíamos descansar en lo que ya habíamos logrado, necesitábamos seguir alimentando lo que compartíamos, sin dar nada por supuesto. Estábamos aprendiendo juntos, creciendo de formas que no habíamos imaginado. Pero, más allá de todo, sentí que lo que realmente necesitaba era darme a mí mismo el espacio para seguir creciendo, para descubrir nuevas partes de mí que aún no había explorado. Fue así como decidí emprender un proyecto fotográfico personal que me llevaba más allá de los paisajes y las personas. Decidí explorar el alma humana,
no solo en el sentido artístico, sino en el sentido profundo, personal. El proyecto que comenzó a desarrollar consistía en un documental fotográfico sobre las historias de personas que habían pasado por procesos de cambio. Quería capturar lo que estaba detrás de sus ojos, lo que sus rostros no decían pero que se reflejaba en sus gestos. Pensaba que, al comprender a los demás, podría entenderme mejor a mí mismo. A lo largo de mis viajes, me encontré con personas cuyas vidas me tocaron profundamente, inmigrantes buscando un futuro mejor, ancianos que habían perdido todo y comenzaban de nuevo, jóvenes luchando por superar sus propios miedos. A medida que avanzaba en este proyecto, comencé a darme cuenta de algo crucial: todos, de alguna manera, estamos buscando lo mismo. El amor, la pertenencia, la paz interior, la sanación. Nadie tiene todas las respuestas, pero todos estamos aprendiendo a vivir con nuestras cicatrices, a aceptar lo que somos, a dejar ir lo que ya no nos sirve. Mi trabajo comenzó a tener un significado más profundo, más auténtico. No se trataba solo de crear arte, sino de crear conexiones genuinas con las personas, de contar sus historias desde un lugar de respeto y empatía. A medida que mi proyecto tomaba forma, sentí que finalmente estaba encontrando la pieza que me faltaba, la conexión con el ser humano, con la esencia misma de la vida. En medio de este proceso de crecimiento y autodescubrimiento, un día me encontré con alguien que no esperaba ver jamás. Estaba en una galería de arte, observando una exposición de otro fotógrafo, cuando al entrar, me topé con Laura. Fue un golpe inesperado. La primera reacción fue la misma que había tenido en aquel entonces, una mezcla de sorpresa y miedo. Pero esta vez no había resentimiento, ni dolor. No era la Laura que conocí. Ella también había cambiado. Nos miramos por un momento, sin decir nada, pero nuestras miradas compartían una comprensión que no necesitaba palabras. Fue ella la que rompió el silencio. Daniel, dijo con voz tranquila. He estado pensando en ti, en todo lo que no entendí en su momento. Lo siento mucho por haberte dejado ir sin explicaciones. Su voz era suave, pero cargada de arrepentimiento. No había la misma tristeza de antes, solo la calma que llega cuando el tiempo finalmente enseña lo que antes era difícil de comprender. Me sentí en paz con sus palabras. No necesitaba una disculpa, pero ver cómo ella había aprendido y creció también me dio una sensación de cierre. Laura, respondió, ya no hay nada que perdonar. Hemos recorrido nuestros propios caminos, y lo que compartimos fue importante. Pero ya no soy el mismo, y tú tampoco lo eres. No necesitamos más explicaciones. Nos sonreímos con sinceridad. No hubo necesidad de profundizar en el pasado. Ambos sabíamos que la vida continuaba, que el amor que una vez compartimos era parte de nuestra historia, pero no el final de nuestras vidas. Después de ese encuentro, no volví a pensar en Laura de la misma manera. No con el dolor del pasado, ni con la sensación de que me faltaba algo. Ya había hecho las paces con ella, pero lo más importante fue que finalmente había hecho las paces conmigo mismo. Todo lo que había vivido me había traído hasta este momento, a este lugar, a esta vida llena de posibilidades. Volví a mi vida con Clara con una nueva energía. Ya no estaba buscando nada fuera de mí mismo. No buscaba respuestas en los demás, ni buscaba la perfección en las relaciones. Sabía que lo único que necesitaba era vivir plenamente, saborear cada momento, aprender de mis errores y seguir creciendo. Mi trabajo con la fotografía se convirtió en una forma de capturar lo que no se ve, lo que las palabras no pueden explicar. Cada imagen que tomaba, cada rostro que fotografiaba, me recordaba la belleza de la vulnerabilidad humana, la fortaleza que reside en cada ser. Clara y yo, sin hablar mucho, comenzamos a soñar juntos sobre el futuro. No teníamos certezas, pero ya no necesitábamos saberlo todo. Vivir el presente, hacer lo mejor que podíamos con lo que teníamos, se convirtió en nuestra filosofía. La paz interna era el mayor regalo que habíamos encontrado. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que todo lo que viví, todas las decisiones que tomé, me llevaron a un lugar de crecimiento y paz. El amor, en todas sus formas, se presenta a lo largo de nuestras vidas, pero aprender a amarnos a nosotros mismos es el primer paso hacia cualquier amor auténtico. La fotografía sigue siendo una parte fundamental de mi vida. No solo es mi trabajo, sino mi forma de conectarme con el mundo. He viajado, he conocido a personas increíbles, he aprendido a aceptar lo que soy y lo que no soy.
He dejado ir el miedo y la duda, y ahora vivo cada día con la certeza de que el presente es lo único que tenemos. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, ya no tengo miedo. Sé que todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, ha sido parte de mi camino. La vida es un viaje que nunca termina, y yo estoy listo para seguir descubriéndola, con Clara a mi lado y con la certeza de que lo mejor está por venir. El tiempo sigue su curso, y con él, nuestra comprensión de la vida se expande de maneras que no siempre podemos anticipar. Aunque sentía que había alcanzado una paz interior que me acompañaba en todo momento, sabía que la vida no se detiene. Los desafíos siguen llegando, algunos inesperados, otros profundamente familiares. El éxito que había logrado con mi trabajo en la fotografía me había dado una satisfacción personal que nunca imaginé. Mis exposiciones internacionales me dieron una visibilidad que nunca busqué, pero que se convirtió en una plataforma para compartir mi visión del mundo. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, comencé a darme cuenta de que la búsqueda de un propósito no se limita solo al trabajo o al reconocimiento. El propósito más profundo estaba en las relaciones, en cómo cultivaba lo que era importante, y sobre todo, en cómo me conectaba con los demás. Clara y yo seguimos creciendo juntos, pero había algo en el aire que no podía ignorar. Aunque nuestra relación era sólida y nos apoyábamos mutuamente, de alguna manera sentíamos que ambos teníamos una necesidad de explorar más allá de lo que conocíamos. No de una manera que significara una ruptura, sino como una oportunidad para evolucionar aún más como individuos dentro de la relación. A menudo hablábamos de nuestro futuro, de nuestras inquietudes, de lo que deseábamos alcanzar en la vida, pero también de lo que temíamos. No era miedo al futuro, sino el miedo a quedarnos estancados, a no seguir aprendiendo, a no seguir evolucionando. Decidí emprender un nuevo viaje, no solo físico, sino también emocional. Aunque ya había viajado por diferentes lugares, esta vez sintió la necesidad de ir más allá de las fronteras del mundo físico. Quería explorar más profundamente lo que significaba ser verdaderamente libre y auténtico. Clara entendió mi necesidad de encontrar un espacio propio, y me apoyó, tal como siempre lo había hecho. Mi viaje me llevó a un retiro en las montañas, un lugar alejado de la civilización, donde el silencio era casi total, y la naturaleza se imponía con su presencia. Allí, pasé varias semanas meditando, reflexionando sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre los caminos que aún me quedaban por recorrer. En esos días de soledad, me di cuenta de que mi vida había sido un viaje constante de descubrimiento, pero el verdadero desafío estaba en aprender a mantenerme fiel a mí mismo, independientemente de los cambios que vinieran. El retiro me permitió mirar hacia adentro de una manera más clara. Comprendí que no se trataba solo de alcanzar metas, sino de estar en paz con lo que soy en cada momento. Las experiencias que había vivido, tanto las buenas como las malas, me habían formado, pero también había algo más que necesitaba aprender, la importancia de soltar, de no aferrarme a las expectativas y de aprender a vivir plenamente en el aquí y el ahora. Regresé de ese viaje con una renovada claridad mental. Aunque había alcanzado muchos logros, comprendí que la verdadera realización no estaba en lo que tenía o en lo que otros pensaban de mí. Estaba en cómo me sentía conmigo mismo, en la paz interior que había aprendido a cultivar. Clara y yo seguimos juntos, pero ahora, nuestra relación estaba basada en una comprensión más profunda de lo que significaba estar en el presente. Ya no temíamos al futuro, ni a las incertidumbres que traía. Sabíamos que cada uno de nosotros estaba en un viaje propio, pero que compartíamos un camino común hacia el crecimiento personal y mutuo. En mi trabajo, me encontré con un desafío que nunca había esperado. Un joven fotógrafo que admiraba mi trabajo me pidió ayuda para encontrar su propia voz en el mundo del arte. A medida que lo guiaba y le daba consejos, me di cuenta de algo crucial: no solo estaba ayudando a alguien más a encontrar su camino, sino que también estaba aprendiendo más sobre el mío. Fue en esos momentos de mentoría donde encontré un propósito adicional: compartir lo que había aprendido, no solo en el arte, sino también en la vida. Ayudar a los demás a descubrir su propio potencial y a navegar las aguas de la autocomprensión se convirtió en una pasión que nunca había considerado antes. No se trataba de enseñarles lo que yo sabía, sino de ayudarles a descubrir su propio camino. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la vida no siempre tiene respuestas claras. No siempre podemos controlar lo que ocurre, ni predecir lo que sucederá. Sin embargo, había algo liberador en aceptar esta incertidumbre. Aprendí a abrazar la inseguridad, no como algo a evitar, sino como una oportunidad para crecer. Clara y yo, aunque seguimos nuestros caminos juntos, entendemos que el futuro nunca estaría completamente claro.
A veces, había dudas sobre lo que vendría, pero ya no sentíamos miedo. Sabíamos que la clave estaba en estar presente, en vivir cada día con conciencia, sin la presión de tener que hacerlo todo perfectamente. La vida, al final, se trataba de las decisiones que tomamos a cada momento. Ya no sentía que debía aferrarme a las respuestas definitivas o a las certezas que el mundo intenta imponernos. Ahora entendía que el verdadero viaje era vivir sin miedo, porque, al final, sé que cada paso me acerca más a ser quien realmente soy. A medida que pasaban los años, mi vida continuaba en un camino lleno de crecimiento, aprendizaje y reflexión. La vida con Clara estaba consolidada, pero había algo que seguía llamando mi atención, la necesidad de aún explorar más, de desafiarme a mí mismo y mis propios límites. Había alcanzado muchas de las metas que me había propuesto, pero sentía que algo dentro de mí aún buscaba algo más. No era insatisfacción, sino una curiosidad latente, un deseo de descubrir nuevos horizontes tanto personales como profesionales. La fotografía seguía siendo el centro de mi vida, pero a medida que mi perspectiva se expandía, sentía que debía buscar nuevas formas de conectarse con el mundo. Empecé a pensar en proyectos más grandes, más ambiciosos, que me llevaran a lugares donde pudiera realmente entender las diferentes culturas, las historias no contadas, las luchas humanas que permanecían ocultas. No solo quería capturar imágenes, sino contar historias que tocaran el alma de las personas, que abrirían los ojos de quienes las miraban y les mostraran algo más allá de la superficie. Clara, como siempre, fue una fuente de apoyo incondicional. Al principio, pensé que este impulso de continuar creciendo y explorando nuevas fronteras era solo una fase más, pero luego vio que era una necesidad profunda, algo que formaba parte de mí y que no podía ignorar. Me animó a seguir adelante con mi proyecto más ambicioso hasta el momento, un documental fotográfico sobre las comunidades indígenas en las zonas más remotas del mundo. No se trataba solo de capturar su estilo de vida, sino de mostrar las realidades que muchas veces se ignoran, las luchas invisibles que atraviesan y, sobre todo, las lecciones que tienen que enseñarnos. Este proyecto me llevó a lugares que nunca había imaginado. Desde las montañas de los Andes hasta los rincones más alejados de África, conocí a personas cuyas vidas parecían tan distantes a las mías, pero que, a su manera, compartían las mismas emociones, las mismas aspiraciones, las mismas luchas. Cada historia me transformaba un poco más, cada rostro me dejaba una marca que no podía borrar. Lo que empecé a entender es que, aunque nuestras vidas sean distintas, las emociones humanas son universales. Todos buscamos lo mismo, la paz, el amor, la conexión. A medida que pasaba el tiempo y las fotografías se acumulaban, también lo hacía la reflexión sobre lo que significaba ser verdaderamente humano. Ya no veía la vida como un camino hacia un destino final, sino como una serie de momentos interconectados que deben ser vividos con autenticidad. Aprendí que no se trata de ser perfecto ni de lograr algo específico, sino de aceptar nuestras imperfecciones y, a partir de ellas, seguir avanzando. Cuando regresó de este viaje, mis ojos ya no veían el mundo de la misma manera. Lo que antes parecía importante había quedado atrás, y lo que más valoraba ahora era lo intangible, las experiencias, las conexiones humanas, el proceso constante de descubrimiento. Mis fotos, que antes eran solo una forma de arte, ahora se habían convertido en una herramienta para conectar a las personas con realidades que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. Volví a casa con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Durante mi tiempo viajando y trabajando en el documental, comprendí lo que realmente quería de la vida. No se trataba solo de vivir por mí mismo, sino de usar lo que había aprendido para contribuir a un bien mayor. Mi no solo consistía en crear arte, sino en crear conciencia, en dar voz a aquellos que no la tienen, en conectar mundos que parecen estar tan distantes y mostrar lo que compartimos como seres humanos. Clara, al verme regresar transformado, entendió finalmente el significado profundo de este proyecto. Ya no era solo una ambición profesional, sino una misión de vida. Decidí que seguiría trabajando en proyectos que no solo me permitirían crecer como fotógrafo, sino que también tendrían un impacto positivo en el mundo. Sabía que tenía una responsabilidad de usar mi arte para contar historias que cambiaran percepciones, que generaran empatía y que hicieran que las personas se cuestionaran lo que pensaban que sabían. Con este nuevo propósito en mente, mi vida tomó un rumbo más claro. Comencé a colaborar con organizaciones no lucrativas, a involucrarme en iniciativas que promovieran los derechos humanos, la educación y la equidad. Me di cuenta de que lo que había estado buscando todo este tiempo no era el reconocimiento, sino el impacto. Quería hacer una diferencia, ya a través de mi arte, tenía la oportunidad de hacerlo.
A lo largo de estos años, he aprendido a no esperar a que el futuro me defina, sino a definir mi propio futuro a través de las decisiones que tomo hoy. El presente es lo único que tenemos, y he aprendido a abrazarlo con todas sus imperfecciones. No tengo todas las respuestas, ni todas las soluciones, pero ahora sé que lo único que necesito es seguir el camino que siento que debo recorrer. Con Clara a mi lado, con mi arte como herramienta de expresión y con la comprensión de que la vida es un continuo proceso de aprendizaje, me siento preparado para enfrentar todo lo que venga. La paz que encontró no es un destino, sino una forma de ser. Ya no buscar necesito la validación de los demás ni buscar la perfección. Mi vida está llena de imperfecciones, y eso la hace única y valiosa. El futuro, aunque incierto, ya no me da miedo. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender, para compartir y para seguir conectando con el mundo. Sé que no siempre será fácil, pero ahora tengo la confianza de que puedo manejar cualquier desafío, porque ya no busco escapar de lo desconocido. Lo abrazo, con todo lo que tiene para ofrecer. El viaje nunca termina. Aunque cada capítulo de nuestra vida parece estar marcado por finales y nuevos comienzos, el verdadero viaje está en el proceso, en el aprender a caminar con los ojos bien abiertos, en abrazar cada momento con gratitud y amor. He aprendido que la vida no se mide por lo que logramos, sino por lo que somos capaces de dar. Hoy, sigo fotografiando, sigo aprendiendo, sigo creciendo. Mi arte ha encontrado un propósito más grande, y mi vida, aunque tranquila, continúa en evolución constante. Clara y yo seguimos compartiendo momentos, y aunque la vida continúa ofreciéndonos nuevos retos, ahora sé que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Dejó atrás las expectativas, los miedos y las cargas del pasado. Estoy listo para vivir cada día con la misma autenticidad y amor que descubrí en los momentos más oscuros de mi vida. Cada día es una nueva oportunidad, y no voy a desperdiciarla. Aunque la vida con Clara seguía siendo un viaje de descubrimiento mutuo, me di cuenta de que, a pesar de haber encontrado un propósito más grande, algo aún me inquietaba. Durante mucho tiempo, había creído que una vez alcanzaras la paz interior, todo quedaría resuelto, que la vida se volvería más fácil. Pero ahora comprende que la paz no es un estado estático, es un viaje constante. Clara y yo discutíamos sobre las ideas y los planos futuros. Ella había notado que mi energía había cambiado nuevamente, como si algo estuviera llamándome hacia una nueva dirección. Siento que el arte ha sido importante en tu vida, pero también noto que hay algo más. Algo que aún no hemos abordado, me dijo una noche mientras cenábamos. La pregunta me dejó pensativa. ¿Qué más podía estar buscando? Ya no se trata de reconocimiento, ni de logros profesionales. De repente, sentí que algo profundo en mí quería expandirse más allá de las fronteras de la fotografía y el arte. El mundo estaba lleno de problemas que necesitaban ser enfrentados, pero no solo con imágenes, sino con acción. Lo que me faltaba era involucrarme más en el activismo. Después de mi experiencia viajando y fotografiando las realidades de los demás, entendí que el arte debía ser un puente para el cambio social. No podía simplemente ser un observador de los problemas del mundo, debe ser parte de la solución. Quería involucrarme más en las causas sociales, en la lucha por la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Decidí que era hora de dar un paso hacia lo desconocido, un paso que implicaba no solo seguir con mi arte, sino integrarlo con una causa más amplia. Clara, aunque preocupada, también me animó. Sabía que lo que estaba proponiendo no sería sencillo. El activismo no era un camino fácil ni rápido, pero sentí que había llegado el momento de hacer algo más, de no quedarme solo en el plano artístico. Comencé a colaborar con varias ONGs que trabajaban en temas de derechos humanos y justicia social. Utilicé mi arte para documentar historias de personas que luchaban por un futuro mejor, de comunidades que no tenían voz, de aquellos cuyas vidas habían sido marcadas por la injusticia. Mi fotografía pasó de ser una expresión personal a convertirse en una herramienta de lucha. A través de mis exposiciones, mi trabajo comenzó a generar conciencia sobre las realidades de los más vulnerables. Pero también me di cuenta de que, aunque las imágenes podían sensibilizar a las personas, el verdadero cambio venía de la acción. Me uní a varios movimientos, participé en marchas y proyectos que promovían la igualdad, la educación y la equidad. Ya no me conformaba con observar el mundo a través de una cámara. Quería ser parte activa del proceso de cambio. No fue fácil. A veces, sentí que mis esfuerzos eran solo una gota en el océano, pero sabía que, si no lo hacía, nada cambiaría.
Mi involucramiento en causas sociales comenzó a dar frutos. Aunque no podía cambiar el mundo por completo, fui testigo de cómo pequeñas acciones sumaban para crear un impacto colectivo. Durante una de mis exposiciones, conocí a un grupo de jóvenes activistas que estaban luchando por los derechos de los pueblos indígenas. Me uní a ellos, y juntos comenzamos a trabajar en proyectos que no solo visibilizaban sus luchas, sino que también proporcionaban recursos y apoyo para sus comunidades. A través de mis fotografías, pude captar la fuerza y la resistencia de aquellos que vivían en condiciones adversas. Sus historias de lucha me conmovieron profundamente, y aunque al principio mi trabajo consistía simplemente en documentar, pronto me vi trabajando de forma activa para promover cambios concretos. Estaba convencido de que el arte y la acción social podían ir de la mano. No solo se trata de crear conciencia, sino de tomar medidas que realmente puedan mejorar la vida de las personas. La fotografía se convirtió en una llamada a la acción, una forma de involucrar a otros en la causa. Después de años de involucrarme en proyectos de justicia social, un nuevo desafío llegó a mi vida. Durante una conferencia sobre derechos humanos en la que participó, conocí a un grupo de artistas y activistas que estaban trabajando en un proyecto global para la erradicación de la pobreza extrema. El proyecto consistía en crear una serie de exposiciones internacionales para recaudar fondos y generar apoyo para iniciativas de desarrollo en África y América Latina. Sentí que este era el siguiente paso que debía tomar. No solo se trataba de mi propio arte, sino de colaborar con otros para crear un impacto global. Me ofrecí a ser parte de este proyecto y, con el tiempo, viajé a diferentes países para documentar las historias de aquellos que vivían en situaciones de pobreza extrema, pero también de resiliencia. A través de estas experiencias, mi visión del mundo continuó expandiéndose. Lo que antes parecía una causa lejana, ahora se había convertido en un propósito personal. Mientras seguía adelante con mis proyectos de activismo, me di cuenta de que este viaje de crecimiento personal nunca terminó. A veces me encontraba agotado, sintiendo que mis esfuerzos no eran suficientes. Pero recordaba las lecciones que había aprendido durante todos esos años, que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un impacto, y que el verdadero cambio venía de la consistencia y la perseverancia. La vida con Clara continuó siendo un pilar fundamental para mi bienestar. En esos momentos de agotamiento, era su apoyo lo que me recordaba que no estaba solo. Ella entendía mi necesidad de actuar, pero también sabía cuándo darme un respiro, cuándo permitirme descansar y reconectar conmigo mismo. Era una compañera inquebrantable, y su amor era la base que me mantenía firme, incluso en los momentos más desafiantes. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ya no soy el mismo Daniel que buscaba respuestas en el amor de otra persona, ni el que temía no ser suficiente. Ahora, sé que el verdadero cambio comienza por dentro, que el impacto verdadero proviene de las acciones diarias y del compromiso con lo que creemos. Mi trabajo sigue siendo una herramienta para generar conciencia, pero ahora sé que no basta con visibilizar los problemas, sino también con ser parte de la solución. Aprendió que el activismo no es solo un acto, sino una forma de vida. Y aunque las luchas por la justicia, la igualdad y los derechos humanos continúan, sé que cada pequeña acción cuenta. Abraza aprender la incertidumbre del futuro y, con Clara a mi lado, sé que juntos podemos seguir creando un mundo mejor. La vida sigue siendo un viaje continuo, lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Y lo mejor es que ahora tengo la claridad de saber que, independientemente de lo que venga, siempre estará listo para enfrentar lo desconocido, con la paz interior que he logrado conquistar y con el compromiso de hacer del mundo un lugar más justo para todos. Los años pasaron, y aunque mi vida parecía haber encaminado hacia un propósito más claro, hubo momentos en los que me encontré nuevamente en una encrucijada. La vida seguía avanzando, las responsabilidades crecían, y las demandas del activismo y del arte se volvieron más intensas. Pero con ello vino también un desgaste emocional. Me di cuenta de que, aunque el mundo seguía necesitando mi trabajo, necesitaba algo fundamental para seguir adelante, tiempo para reflexionar. Volver a lo básico fue esencial. Así que me tomé un breve descanso, un retiro personal, esta vez en las colinas tranquilas de una región costera. Lo que buscaba no era desconectarme de mi propósito, sino reconectar conmigo mismo. En esos días de descanso, comencé a repensar mi enfoque sobre la vida y el trabajo. Había estado tan enfocado en hacer, en cambiar el mundo y en moverme hacia adelante, que olvidé la importancia de hacer una pausa para mirar hacia adentro. En medio de esos momentos de reflexión, entendí que no debía sentirme culpable por tomármelo con calma.
El activismo y el arte no deben ser una carga, deben ser un espacio de amor, de compartir, de crecimiento. Fue en ese retiro cuando finalmente comprendí que solo cuando uno se permite descansar y cuidarse, puede estar verdaderamente presente para los demás. El cambio no tiene que ser forzado. Es un proceso continuo que, aunque requiere esfuerzo, también debe ir acompañado de momentos de introspección. Guión bajo 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 gui. Después de mi retiro, regresó a la ciudad con una nueva energía. Esta vez, no solo estaba regresando a mi trabajo, sino a la comunidad con una perspectiva renovada. En mi ausencia, Clara había estado trabajando en un proyecto local que se había convertido en una inspiración para mí. Se trataba de un centro comunitario que promovía la educación y el acceso a oportunidades para los jóvenes de sectores vulnerables. Al ver lo que Clara había logrado durante mi descanso, me di cuenta de que había algo aún más esencial que necesitaba hacer, no solo continuar con mi arte y activismo, sino también invertir más tiempo en las comunidades locales, especialmente aquellas con las que ya había trabajado en el pasado. Era momento de regresar al terreno, de conectarme nuevamente con las personas que tanto me habían enseñado. Comencé a colaborar con Clara en este centro, creando talleres de fotografía y arte donde los jóvenes podían explorar sus emociones y expresar sus historias a través del arte. El trabajo que realizábamos juntos no solo consistía en darles una habilidad, sino también en darles voz. Quería que ellos pudieran entender el poder que tenían al contar sus historias y cómo, a través de sus experiencias, podían influir en su comunidad. Con el tiempo, decidimos llevar la iniciativa aún más lejos, creando una red de centros comunitarios en otras regiones del país, donde se fomentara la creatividad, la educación y la conciencia social. Este proyecto no solo se centraba en la juventud, sino también en adultos que nunca tuvieron la oportunidad de explorar sus pasiones. La idea era ofrecer un espacio donde todos pudieran encontrar su propósito, un lugar donde sus historias pudieran ser reconocidas. El proyecto estaba creciendo, y aunque era abrumador, su impacto fue inmediato. Las historias que los participantes compartían no solo eran conmovedoras, sino transformadoras. Empezaron a surgir pequeñas exposiciones locales, y cada una de ellas me recordaba por qué había comenzado este camino. El arte tiene el poder de sanar, de enseñar, de conectar. Un día, uno de los jóvenes del centro me dijo: «Gracias por darnos este espacio. Nos enseñaste que nuestras voces importan». Ese comentario se quedó conmigo durante mucho tiempo. Ya no se trataba solo de capturar momentos a través de mi cámara, sino de crear un espacio en el que las personas pudieran ver sus propias vidas desde una perspectiva diferente, más poderosa. A medida que el proyecto crecía, los desafíos también aumentaban. Las demandas de los centros, la logística, las necesidades de recursos, todo parecía ser una batalla constante. En esos momentos de presión, me encontré cuestionándome si estaba tomando el camino correcto. La incertidumbre de si lograríamos cambiar realmente algo en la vida de estas personas me golpeaba con fuerza. Fue entonces cuando una tarde, mientras caminaba por el barrio, encontré a uno de los jóvenes del centro, Mario. Lo había conocido meses antes, cuando era un adolescente retraído y desmotivado, que ni siquiera quería participar en los talleres de arte. Pero esa tarde, me lo encontré pintando en una pared, una enorme obra de arte que representaba su visión del futuro. Era una obra llena de color, llena de esperanza. Cuando me vio, me sonó con una mirada confiada. «Gracias por todo lo que me diste. Ahora yo también quiero dar algo a otros», me dijo. Fue en ese momento cuando comprendí que, aunque el camino fuera difícil, lo que estábamos haciendo tenía un verdadero impacto. Ya no se trataba solo de enseñarles a crear arte. Se trataba de enseñarles a soñar, a encontrar el valor dentro de sí mismos para construir un futuro mejor. Con Mario y otros jóvenes como él, entendí que el verdadero cambio no siempre se ve en los primeros pasos. A veces, se trata de sembrar semillas que tomarán tiempo en germinar. Pero lo más importante era que, al darles el espacio para crecer y expresarse, estábamos ayudando a construir un futuro más justo y empático. El proyecto continuó expandiéndose, y mi trabajo como fotógrafo y activista comenzó a ser reconocido no solo en mi comunidad, sino a nivel internacional. Las exposiciones se llenaron de las historias que los participantes habían compartido, y la gente comenzó a ver el poder de las voces de aquellos que habían sido olvidados.
Las historias que contábamos con nuestras cámaras y pinceles ya no solo formaban parte de un proceso artístico, sino que se habían convertido en un motor de cambio social. Hoy, mi vida sigue llena de proyectos, de desafíos y de nuevas metas. Pero lo que ha cambiado es mi visión del futuro. Ya no busco la perfección ni la validación externa. El verdadero cambio está en el proceso, en la conexión genuina con los demás y en la capacidad de inspirar y ser inspirado por las personas a las que sirvo. El activismo y el arte siguen siendo las fuerzas que guían mi vida, pero ahora sé que no se trata solo de lo que puedo hacer por el mundo, sino de lo que el mundo me enseña cada día. Mi viaje no ha terminado, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que cambiar, algo nuevo que compartir. Clara y yo seguimos creciendo juntos, compartiendo nuestra visión y trabajando hacia un futuro más inclusivo y justo. El futuro está lleno de incertidumbre, pero ahora sé que no estoy solo en este viaje. Y eso me da la paz y la fortaleza para seguir adelante.